modulada, 1540 de AM también en Monterrey. Bueno, pues damos por formalmente iniciada la mesa de periodistas de los miércoles. Están con nosotros Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea. Buenas tardes, Julio. Ernesto Ledesma, director de Rompeviento TV. Hola, Julio, buenas tardes. Arturo Cano, reportero y cronista de la jornada. Buenas tardes, saludos a todos. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí como siempre. Oye, Ernesto, a lo mejor te toca a ti hacer algún comentario sobre esta reciente entrevista, debate que he tenido con Darío Ramírez, directivo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Procuro yo siempre ser cuidadoso en las entrevistas de no apretar demasiado, pero aquí estaba planteada como un debate, una discusión por un artículo que publiqué yo hoy en La Jornada sobre periodismo, patrocinadores e ironías, en el cual menciono tu propio trabajo, Ernesto Ledesma, en Rompeviento TV sobre Claudio X González Guajardo, el poder tras el dinero, a través del dinero, y el trabajo también de Vicente Serrano en Animal Político. Pero bueno, acabas de escuchar. ¿Qué nos comentas? Danos algún comentario, por favor, para abrir boca, Ernesto Ledesma. Mira, yo mi primera entrada sería que ojalá y la entrevista hubiera sido con Claudio X González Guajardo, porque ese es un elemento central, ¿no? ¿Por qué no da la entrevista el presidente, el que está metidísimo en no más derroches, el que mete toda la asociación civil en todos sus programas, en todos sus proyectos, con Gustavo de Hoyos en la Coparmex, que mete toda la organización, ¿no? Entonces tienes ahí alguien que trabaja para él, que en este caso es Darío Ramírez, y que pues era, y de veras lo digo con respeto, con franqueza también, pero era dramática escucharlo, ¿no? Dices, es que está muy expuesto porque no tiene las respuestas, ¿no? Uh-huh. Cuando tú estás haciendo planteamientos muy concretos, tan fundamentales como tus recursos, cuánto generan, quién te patrocina. Me parece que la entrevista ojalá la diera Claudio X González Guajardo. Esa es mi primera entrada sobre el tema. Arturo, ¿algún comentario sobre este tema? Pues yo creo que es saludable que se dé este debate, que se vayan clarificando los financiamientos, los fines de los proyectos, porque llevamos ya muchos años con una idea falsa de que aquello que suene a sociedad civil, por solo sonar a sociedad civil, ya es algo limpio, que no implica problemas, detrás de lo cual no hay otros intereses, ¿no? Bueno, pues recordemos que muchas empresas ligadas a personajes tan poderosos como el señor X, pues son las que se autopremian con esos premios que inventan como de empresas socialmente responsables, ¿no? Creo que Coppel ha ganado ese premio, ¿no? Una empresa que dejó encerradas a 6 trabajadoras que murieron quemadas en Culiacán, Sinaloa, hace unos años, por poner un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Miguel, ¿algún comentario sobre esto? Sí, bueno, yo creo que los reporteros que actualmente trabajan para este empresario, o estos empresarios, porque habla de que son varios, y me sorprendió la cifra, 50 millones anuales. Supongo que deben ser buenos salarios. Sí, son buenos salarios. Que el promedio sí. En la prensa mexicana por son encima, muy bajos. Sí, por encima. Pero muy por encima, así es. Para un reportero, pero yo creo que ellos saben perfectamente el trabajo que están haciendo y con quién lo están haciendo y qué es lo que les mandan a hacer. Yo no escuché la parte final, ya estaba acá en el programa, pues, llegando, pero quisiera saber, tengo dudas, pues, Julio, yo sé que fue una entrevista rápida, bueno, no, faltó tiempo, pero quisiera saber si los reporteros ahora podrían decir si les asignan los temas a investigar, uh-huh. Si les dicen qué investigar y qué no investigar, uh-huh. En todo esto. Que por la explicación que él da a este periodismo que, bueno, pues dice filantrópico, extraño, impide la libre investigación periodística. Yo tengo referencias también de este grupo
tengo referencias que efectivamente hay una línea concreta para golpear, en este caso, al gobierno actual, a ciertos personajes de la política, ¿no? Entonces, me parece que esto no puede llamarse periodismo, y lo siento, ¿no? Pero mire, si no hay libertad para que todos los temas que investigues los puedas dar a conocer en el medio en el cual trabajas, y entiendo que todos los medios hay intereses, los dueños de los medios son empresarios, ellos ven el periodismo como un negocio, no como una labor social, como un servicio a la sociedad, que es lo que debe de ser. Entiendo eso, pero los reporteros peleamos dentro de los propios medios para que se den a conocer nuestras investigaciones. Me gustaría saber qué opinan los reporteros directamente de este espacio, ¿no? Entiendo que ganan muy bien y bueno, qué bueno, pero ¿a cambio de qué? Esto sería grave, ¿no? Bueno, pues ahí ha estado ya esa entrevista y el tema. Y bueno, ¿qué otro asunto? El que ustedes quieran, ya saben que ustedes aquí ponen el menú, los ingredientes, el platillo, y yo solamente soy aquí el mesero que va colocando, va diciendo quién sigue pues en el turno. Quisiera relacionar este tema con otros que nos han ocupado la atención en estos días, ¿no? Se apareció Vicente Fox en la asamblea del Partido Acción Nacional. Uh-huh. Es una gran aportación al futuro del partido que lo lleva a la presidencia, quiero suponer, por lo menos aporta las risas del público en este momento. Ahí está una opción partidista, otra es en lo que se ha dado por llamar Futuro 21. Uh-huh. Y a lo que quiero ir es a lo siguiente. Tengo la impresión de que los grupos de poder económico, a los que se refiere el presidente López Obrador cuando habla de separar poder económico del poder político, están muy interesados en hacer la oposición a su gobierno, pero que todavía no han definido cuál va a ser exactamente la ruta, ¿no? Están apoyando por un lado a figuras del Partido Acción Nacional, apoyando este proyecto de Futuro 21, por lo menos vía algunos personajes, ¿no? Hay personajes que ya estaban construyendo pequeños partidos y de repente se bajaron de esos proyectos para subirse al tren de Futuro 21. Pero yo no creo que hayan cancelado la posibilidad de, si ninguna de esas opciones partidistas resulta, construir una figura desde los medios o desde la sociedad civil o desde los medios llamados alternativos. No sería la primera ocasión o el primer país donde un grupo o intereses económicos logran articular una oposición. Aquí abajito, aunque hay muchas distancias, obviamente tenemos a Guatemala, donde llegó al poder porque así lo determinaron grandes empresarios, un cómico de televisión llamado Jimmy Morales. ¿No? Así es. ¿Ves algún personaje o nombres de personajes que pudieran ascender en ese escalamiento que ves de crear un personaje de oposición? Pues veo a Loret de Mola. Carlos Loret de Mola. Claro. ¿Candidato a la presidencia de la República o qué? Bueno, lo veo como un personaje que desde antes que López Obrador asumiera la presidencia comenzó a victimizarse. Ajá. Comenzó a construir una ruta de salida y tal vez de esa manera a convertirse en la cabeza de lo que podría ser una alternativa, ¿no? Uh-huh. Si digamos las apuestas de la oposición político-electoral tradicionales fracasan. ¿Algún comentario, Ernesto, Miguel? Pues esto de esta nueva asociación que están tratando de formar varios partidos políticos y personajes, yo vería, porque además se ha pronunciado ahí en algunas cosas, Diego Fernández de Ceballos, ¿no? Uh-huh. En cuanto él se presente, yo creo que va a asumir ahí una vez más el liderazgo. Uh-huh. De ahí en fuera no veo a nadie más, ni los chuchos, ni los de Movimiento Ciudadano, y en el PAN, la verdad, la dirigencia en su aniversario está muy coja, ¿no? Ernesto. Sí, están tan ayunos de figuras, ese es precisamente mi punto. Sí, o sea, claro. No tienen figuras. A Diego lo mata su edad, digamos, para pensar en un proyecto de futuro, ¿no? Ajá. Entonces tan no tienen figuras que podrían
construir casi a cualquiera. Y a Fox su vacuidad, su absoluta incongruencia. Su locuacidad. Su locuacidad. Ernesto. Sí, a mí me parece, por ejemplo, esta celebración de los 80 años del PAN, pues fue un autorretrato, ¿no? También de otro escenario dramático, ¿no? Un hombre como Marco Cortés, que, insisto, no hay dirigente, no tienes un joven que está perdido, ¿no? Que se les ocurre darle lectura a una carta presentan ellos el presidente Juan Guaidó de Venezuela. Imagínate, o sea, que ellos que hablan tanto de respetar las instituciones y todo, y que no están ni siquiera respetando eso, llevar a Vicente Fox, estar planteando desaparición de poderes en Veracruz, aparece Gustavo de Hoyos de la Coparmex, están como vacas sin cencerro, ¿no? Y efectivamente de figuras yo no identifico. Tal vez me parece que el que tiene mayores elementos intelectuales, que tiene más base, de un perfil más adoctrinado del antiguo PAN, pues a lo mejor es Gil Schwartz, ¿no? Roberto Gil Schwartz, que no es que sea alguien que yo simpatizo con sus propuestas, sus ideas o su postura política, pero me parece que el tipo por lo menos le gira más la piedra que el resto de la gente que está ahí. Pero como están también tan fracturados, pues que es un personaje que también está fuera del campo de batalla, ¿no? Ahora, un episodio como el de Pedro Salmerón, con su frase, su adjetivación de los jóvenes valientes, le abre el camino a esa exacerbación social, a la polarización, a potenciar el ánimo conservador, reaccionario de segmentos de derecha que no encuentran camino, y que aquí puede iniciar un reacomodo ideológico de esta derecha. No se queden tan... No, yo creo que sin duda. O sea, a mí me sorprendió en primer lugar la reacción, el coro que se armó en torno a este tema, que a mí me parece realmente menor. Ahí había un texto de este funcionario, que además no es un funcionario que ocupara una posición de primera línea en el gobierno de López Obrador, pero casi me atrevería a decir que las reacciones fueron más fuertes que con la cancelación del aeropuerto de Texcoco. O sea, se dio un coro, casi como si se hubiera tocado un tema fundamental para la República, como si ese fuera un asunto, o sea, como si debatir nuestra historia reciente, que debería tener como finalidad cerrar heridas del pasado, o caminar al futuro, establecer la verdad, en fin, no, se vuelve todavía un retorno a los 70, a la época de Echeverría. Se desatan demonios regionalistas, ¿no? Ya viniendo para acá estaba leyendo en las redes sociales debates en torno a este asunto que sigue dando, y ya empiezan a aparecer expresiones antichilangas o expresiones antirregias, o bueno, una cantidad de temas alrededor de esto que sí podrían articular, y que van de la mano de otro tema que podría ser bandera de estos grupos de la derecha, que es el tema de la reforma educativa. Uh-huh. En el caso de la reforma educativa, lo que me sorprende mucho es el silencio del titular de la Secretaría de Educación Pública, y en general el silencio de las figuras de la 4T en defensa de la reforma educativa que acaban de aprobar. O sea, hay una cantidad de ataques, pero durísimos, y no hay una defensa del lado del gobierno ni de sus partidarios. Digamos, al menos no se ve sistemática. No están explicando en qué consiste la reforma, y están dejando que prevalezcan un montón de... Yo he leído la reforma, no encuentro verdad en muchos de los argumentos de la oposición. Dice que se regresa a la CENTE. No hay tal cosa. Hay una parte incluso donde se habla de un sistema abierto de registro de las vacantes en el sistema educativo. Se va a tener que publicar, y los maestros van a conocer
3 meses antes, por ley, cuáles van a ser las plazas vacantes. ¿A poco los maestros van a ser tontos para no saber por qué plaza pueden concursar, si van a estar ahí en un sistema abierto? La ley tiene, creo yo, que muchas limitaciones, muchas dificultades, porque una gran cantidad de cosas las deja a una decisión posterior de la SEP, de la autoridad educativa. Dice, eso lo determinará la Secretaría de Educación Pública en este y otro momento. Pero digamos, para el caso que nos ocupa, creo que ahí hay una ausencia, y que ese tema de la educación y esa caricatura que ha hecho una parte de la oposición de esta reforma educativa de López Obrador, que no olvidemos, nos regresa otra vez al personaje Claudio X González. O sea, fue autor de la reforma de Peña en gran parte. Digo, se le llama la reforma de Peña, pero bien le podríamos llamar la ley X, ¿no? O la reforma X, la del señor X. Miguel. Yo lo que observo, a ver, en este momento, hasta hoy todavía, hay una campaña de hostigamiento, acoso y persecución contra los normalistas, contra los estudiantes normalistas. ¿Esto qué significa? ¿Dices en general o los rurales solamente? Los rurales. Ajá. Son 16 escuelas, porque ya se va a abrir el MESHE, según López Obrador. Si hay una circunstancia de estas, en esta época de apertura democrática, de cambio de régimen, de que haya llegado un presidente con una convicción más social. Bien, si esto se presenta en esta campaña es de medios contra normalistas actualmente, de gobiernos, y hablo de gobiernos estatales, de gobiernos municipales, de empresarios, y por supuesto del crimen organizado, que son los que desaparecen o secuestran a los estudiantes en complicidad con autoridades municipales, estatales y hasta militares, señalan. Bien, si esto se presenta en esta época, y hago la referencia, en los 60s y 70s, la guerra sucia, donde no había posibilidades de esa apertura de diálogo, de libertad, menos de justicia. Todo aquel que llegó a tomar las armas en aquella época, que se convirtieron en guerrilleros, estaban viviendo una represión brutal. Ellos, sus familias, sus amigos, los estudiantes, el 68, etc. Entonces, quienes tomaron las armas en busca de un cambio de régimen, pues se necesitaba valentía porque estaban arriesgando la vida. En ese contexto, tenemos que ver la parte histórica. Lo que haya dicho este director, y por el cual le costó la renuncia, pues es exactamente válido. No estamos avalando la muerte de un empresario. Yo no estoy en contra del asesinato, de la muerte de alguien. Era un secuestro, fuego cruzado, respondieron los guaruras, respondieron los guerrilleros y mueren. Fue circunstancial, sí. Iban a secuestrarlo, sí, para pedir dinero. Y como un mensaje político, social, a un sector de la empresarial durísimo, ¿no? La ultraderecha en Monterrey. Con este punto inicia la acometida ideológica de segmentos mediáticos empresariales de la derecha en México, Ernesto. No, yo creo que ya tiene, ¿no? O sea, por ejemplo, esto que señala Miguel de el ataque frontal, la estigmatización a los normalistas, sigue, a la gente, sigue, ¿no? Nosotros planteamos, por ejemplo, incluso hasta en las mañaneras, tú ves a varios colegas periodistas denostar tremendamente a la hora de hacer la pregunta a López Obrador, denostar a la gente, ¿no? Nosotros decíamos, ¿por qué no le dan un espacio a la gente en esa mañanera que explique así, en un cuadro, cuáles son los puntos que están ellos planteando en la reforma o en las leyes secundarias, y que sea el otro lado el que responda por qué no a esos planteamientos que están haciendo? Tú los tienes ahorita ahorita fuera del Senado, y ya está otra vez la gente bloqueando, ya están bloqueando el tráfico, y etcétera, haciéndonos la vida imposible, ¿no? Bueno, pues en el sexenio de Peña Nieto tuvieron 41 compañeros detenidos, presos, que les fabricaron delitos, 41, ¿no? Tuvieron 3, por lo menos de los que tengo conocidos,
3 profesores asesinados en esa batalla frontal contra esa reforma de Claudio X González, por ejemplo. Más los 8 de Nochistlán. Más los 8 de Nochistlán. O sea, se tendría que estarle ofreciendo una disculpa, pues. En el caso de Pedro Salmerón y toda esta polémica que se genera, pues me parece que hay que separar las cosas, ¿no? Salmerón hace un planteamiento de valientes en esta lógica que estás planteando tú, Miguel. Es decir, porque no fue una ejecución al empresario, claro, que es distinto. Fue en un enfrentamiento, pues, ¿no? Que cae el empresario. Y eso hace una diferencia tremenda. Ustedes aquí en Radio Centro, Julio, entrevistaron a esta mujer de la Liga 23 de septiembre, que le acaban de ofrecer ya la Secretaría de Gobernación. Hubo críticas por eso también. Bueno, nada más mira la narrativa, pues sí, o sea, de lo que esa mujer vivió y su familia vivió y las familias de los jóvenes de la Liga 23 de septiembre. Oye, joder, viejo. O sea, castraron al hombre enfrente de ella, lo torturaron, le hicieron a ella y a toda su familia, le hicieron la vida verdaderamente infernal. No vi a ninguno de los que salieron a defender o a atacar a Salmerón, no vi a uno decir algo al respecto. Ese es el punto. Y eso es lo que peleamos, ¿no? Por eso, bueno, en mi caso personal, sí, por eso no simpatizo con esa derecha, ¿no? Porque realmente lo tienes en el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? O sea, arrasaron con la gente, pues. Sí salieron, Ernesto, para quejarse y criticar que le haya ofrecido disculpas el Estado mexicano, ¿eh? ¿Sí? Salieron en contra. Sí. O sea, esta campaña mediática de hostigamiento, acoso, continúa actualmente, descalificando. O sea, en el caso de la carta de Salmerón, el otro lado, me parece que cuando él escribe su carta de renuncia y luego dijo que no es renuncia, bueno, a mí me parece que la redacción de la carta pues dejaba uno quiere que la decisión la tome Andrés Manuel. Sí, se brinca a su jefa, a la secretaria de Cultura, y le está diciendo y proponiendo a Andrés Manuel, bríncatela. Y si tú me dices, yo me quedo. Y tú asumes la responsabilidad de que yo me quede o no, con todo lo que eso implicaría. Sí. Esa es la parte que no, que yo creo que por ahí no iba, pues, ¿no? Pero en el otro lado, pues sí, ese es el debate, ¿no? Bueno, pero aparte del eje Salmerón, presidente de la República, está la presencia de Alfonso Romo, al cual ya me imagino le han de haber llovido las llamadas de sus paisanos, pues claro, regios, diciendo, oye, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué se meten con don Eugenio, no? Sí. Ahora, hoy Pedro Salmerón ha solicitado a Héctor Díaz Polanco, presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que sean expulsados los diputados de Morena en el Congreso de Nuevo León, que aprobaron la iniciativa para declararlo a él y a Gerardo Fernández Noroña como personas no gratas. Se refiere específicamente a los diputados de Morena, Marco Antonio González Valdés, Melchor Heredia Vázquez, Celia Alonso Rodríguez y Delfina Beatriz de los Santos Elizondo. ¿Cómo ven? Solicitando ya que los expulsen. Y finalmente es un tema que va más allá de lo inmediato. A mí me parece que es la primera bandera fuerte que toma la derecha y el antiobradorismo para tratar de mantener una discusión sobre algo específico que en este caso es la amenaza, el generar la aversión al comunismo, al socialismo, a las luchas sociales. ¿Cómo ves, Arturo? Pues sí, es una bandera que va seguidita de la otra bandera, la que decía yo de la reforma educativa, ¿no? Yo las veo juntas, las veo como parte de la misma andanada, de la misma de una derecha empresarial y una derecha política que por fin está tratando, que por fin ve una lucecita en el camino y cree que aquí puede encontrar realmente algo que le dé mayor respaldo social, ¿no? Y por otro lado veo una respuesta muy insuficiente del lado del gobierno mismo, y de sus defensores, quizá porque está muy concentrado todo el mensaje de la 4T
en la mañanera presidencial, ¿no? Quizá porque piensan que eso es suficiente, ¿no? Claro. Bueno, y mañana se cumplen 5 años de la desaparición de los 43 jóvenes en Ayotzinapa, en Iguala, y no solo esa desaparición, sino todo lo que hubo alrededor, muertos, agresiones, otros lesiones. 4 muertos. Claro, los 4 antes muertos. Y después. El ataque Los al antes y camión los donde después. iban los jóvenes de los aguijones. Avispones. Los avispones, ¿qué esperan? ¿Qué podemos esperar mañana? ¿Ha avanzado realmente este proceso con el nuevo gobierno de López Obrador para tratar de esclarecer este asunto? ¿Habrá avances? Murillo Karam saliendo a dar conferencias de prensa o entrevistas filantrópicas. Fíjate que estos 5 años vienen a confirmar todo esto que estábamos planteando, este hostigamiento, acoso y persecución contra los normalistas. A mí me sorprende. El presidente ha dicho en sus conferencias matutinas de que abrirá el Meche en Hidalgo, la normal esta que había sido cerrada, en medio de esta campaña gubernamental en gobiernos anteriores, pero no solamente gubernamental, empresarial, mediática y sindical. Me acuerdo que el Bester es una de las principales opositoras a las normales, ¿no? Porque no las tenía bajo control. ¿Esto en qué contexto se está dando? Dice el presidente, se va a abrir el Meche, nada más que ya no la quieren abrir, como están las otras normales, por lo que han luchado tanto. Estudian la parte, el programa normal que les aplican desde la Secretaría de Educación Pública, pero estudian marxismo. Eso le da miedo a la ultraderecha, que haya un grupo numeroso de jóvenes estudiantes, campesinos, hijos de jornaleros, personas sin tierra o hijos de obreros estudiando en estas normales. Y estudian marxismo. Esto le espanta todavía a estas alturas a los grupos de poder, tanto económico como político. Y estas escuelas quieren quitar eso, pero además, en los nuevos programas, quieren que ya no haya comedor, que no haya internado, ¿no? Que quiten su organización social. Ellos son estudiantes con una convicción socialista, es lo que están estudiando y no nos debe dar miedo decirlo, o todos debemos entrar al capitalismo salvaje en el que hemos vivido, del cual el propio presidente dice, muera el neoliberalismo. Ellos tienen 80 años las escuelas normales. Están muy enojados porque les dan el pase automático. No hay ningún otro estudiante que se convierta en profesor con tal capacitación que ellos. Yo les digo, por ejemplo, la Universidad Nacional, en cualquier parte, en los países desarrollados, para tú dar clases a nivel licenciatura, maestría y posgrado, necesitas haber estudiado pedagogía. Acá en México, cualquiera puede estudiar, cualquiera puede dar clases con un título, sin haber estudiado pedagogía. ¿Por qué se molestan tanto que los estudiantes normalistas se titulan de profesores y les dan pase directo para las escuelas? Si ellos sí estudiaron para ser profesores. Esa parte está medio ambigua en la ley, porque habla de prioridad en un artículo y en otro sí da a entender que habrá la plaza automática, no solamente para los normalistas, también para los egresados de la Universidad Pedagógica Nacional y de los centros de capacitación del magisterio. Y en el fondo, Ernesto, hay la expectativa, la esperanza de que pueda haber una reforma más que laboral, administrativa, una reforma educativa que nos permita salir adelante en una educación colectiva, popular, de buena calidad. Mira, yo creo que ahorita se dio una reforma que no es definitiva ni es la que estaban planteando un amplio sector del magisterio, quedan cosas pendientes. Me parece que es un avance y que las leyes secundarias ahorita que deben aprobarse en el Senado, pues le van a quitar mucha presión también al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y tienes ahorita ahí a toda la derecha en el Senado tratando de hacer todo lo posible por desbaratar lo que ya se aprobó en la Cámara de Diputados. Es por un lado. Retomando el punto que planteabas de Ayotzinapa, bueno, me parece que sí hay un cambio. Ahorita vengo saliendo de entrevistar a Ángela Buitrago, que antes era del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y platicaba un poquito sobre el tema, ¿no? Me parece que resumidamente ella plantea que ellos sí perciben que hay
que el gobierno se abrió finalmente a áreas, temas que no se había abierto. ¿Se va a lograr? O sea, ya en la práctica hay que ver si esta Secretaría de la Defensa Nacional cumple lo que dice, que ahora sí está abierta a hablar, que Cienfuegos se negó todo el tiempo y que ahora dicen que sí se van a abrir. Me parece que va a tener que haber mucha presión todavía a las autoridades para que se cumpla. Y me parece que el presupuesto juega también en los avances del caso Ayotzinapa. Y no solamente el caso Ayotzinapa, de todo el caso de los desaparecidos en México, el presupuesto asignado para eso va a jugar también un papel importante. ¿Que es más alto? En tiempo. No, tendría que ser más alto, que no lo es, ¿no? Tendría que ser más alto, y en temporalidad eso hace una diferencia enorme. En temporalidad, porque no tienes no tienes la cantidad de personas necesaria para estar haciendo el trabajo que se tiene que estar haciendo. Las indagatorias, si tú lo traduces a cualquier caso de los normalistas o cualquier otro caso de desaparecidos, sigue habiendo una dilación tremenda, porque no hay quien le esté dando seguimiento, porque están rebasados. La Subsecretaría de Derechos Humanos, insisto, se le tendría que triplicar la asignación del presupuesto, porque no solo es el caso Ayotzinapa donde tienen que llevar, es todos los demás, todo lo de la República Mexicana. ¿No crees, Ernesto, que la diferencia inicial es que hay voluntad política a diferencia del sexenio anterior? Completamente. ¿No? Para obtener una... También la pregunta es si voluntad política sin presupuesto se queda en poca cosa. En buena sí. Luego, que tenemos que la investigación se tiene que hacer sobre la previa, que era una investigación corrompida, podrida, manoseada, en fin. Y que a eso hay que sumarle los obstáculos que vienen desde el Poder Judicial. Ciertamente, como dices, Julio, o sea, si no hay dinero, como decían los viejos priistas, amistad que no se refleja en el presupuesto no es sincera. Parafraseé eso, así es. Pues eso todavía tenemos que verlo, ¿no? Pero valdría la pena que estamos en el caso de Ayotzinapa, que se cumplen 5 años, para recordar a estos nuevos actores, ¿no? A los viejos actores que ahora reaparecen y ahora quieren hablar. Murillo Karam ha andado muy platicador. Sí. Que curiosamente ahora que mencionabas, Miguel, el Meche, la normal del Meche se cerró en 2 fases. 2 gobernadores de Hidalgo fueron quienes la cerraron. Uno de ellos fue Murillo Karam y el otro Osorio Chong. Y efectivamente, hasta donde yo tengo entendido, quien se ha negado a reabrir el Meche como internado ha sido Raquel Sosa, que está encargada de las universidades del gobierno, ¿no? Ha habido ahí una discusión sobre que resulta demasiado caro y que no resuelve muchos problemas. En fin, pero ¿saben por qué es internado? ¿No? Porque llegan los hijos de jornaleros, de campesinos y de obreros de distancias muy lejanas. No tienen dónde vivir, dónde dormir, dónde comer. O sea, tiene una razón de ser, mano, es algo tan elemental. Me extraña de Raquel Sosa, que fue mi profesora en sociología, en ciencias políticas, mano, que era una mujer muy consciente, que sea ella ahora la que se esté oponiendo al internado. También ha habido... Y el presidente que esté avalándolo, man, porque pero también ha habido un cambio así no tiene sentido. Matrícula de las normales desde hace tiempo, porque así como se vació el campo mexicano, pues las normales tuvieron cada vez más dificultades. Siguen generando el campo cantidad de jóvenes, de niños. El líder del Comité de la Sociedad de Alumnos de Ayotzinapa en el momento de la represión de Iguala era un muchacho de una zona urbana. Sí, solo por poner un ejemplo, hay cada vez obreros, más y de maestros, muchos hijos de maestros además también. Siguen dando marxismo, es lo que yo les decía. Entonces, los que entran saben que van a estudiar, pues, o sea, como el marxismo es una teoría magnífica de la economía que explica el capitalismo a la perfección, man. Bueno, no sé por qué le tienen miedo. De ahí salió Lucio Cabañas, pero también salieron muchos cuadros del PRI, tampoco hay que... Oye, de esto que decías de Murillo Karam, me sorprendió en las entrevistas de aquel procurador dueño del Ministerio Público Federal, el abogado de la nación, cuando hablaba, que lo hablaba muy fuerte, muy preciso, muy echado para adelante. Ahora escucho a un ex procurador que habla suavecito, quedito, bajito
y muy condescendiente con sus entrevistadores. El poder quita lo sexy, caray. Fíjate nada más. Qué Qué sorpresa, ¿no? Pérdida del poder. Aquella verdad histórica se perdió en el camino, ¿no? Y la sostiene además, fíjate. Sí, la sostiene. Pero hombre. suavecito, ¿no? Pero mira, son para mí... Y suavecitos también los entrevistadores. Pues sí, tal vez. En este peloteo que tenemos ahorita entre la CENTE y Ayotzinapa y el magisterio y demás. Y el marxismo. Y el marxismo. No, creo que en lo que toca al caso de Ayotzinapa, Murillo Karam y Tomás Herón de Lucio, claro que están apanicados. Y a mí me parece que la aparición de Murillo Karam obedece a eso, que ya sintió que puede venir algo, que le puede venir en otra naturaleza, y tenía la opción de mantenerse callado, como lo ha hecho estos últimos 5 años, o salía otra vez a cuadro. Esa es una. Y hay otro actor que me parece que, por alguna razón que no sé por qué lo descuidamos tanto, quedó libre de culpa, y es Osorio Chong, que era el secretario de Gobernación. Claro. El secretario de Gobernación. Todo se centró en la verdad histórica, que no es solamente de Murillo Karam, sino es de Osorio Chong, de Peña Nieto, de todo el Ejecutivo Federal, con todas las instancias que lo componen. Complicidad, ¿no? Claro, y encubrimiento. Murillo Karam por ejemplo, y Osorio Chong sabían desde un año antes los antecedentes de Abarca. Pero fíjate, por ejemplo, ¿qué pasó cuando sucedió lo de Acteal? ¿No? Ese funesto 22 de diciembre del 97. ¿Quién estaba como secretario de Gobernación y fue sustituido? Sí, claro. ¿No? Choifet, Emilio Choifet. ¿no? Y el caso le ameritó la destitución. Acá no solo no lo destituyeron, lo mantuvo, y además Osorio Chong intervino 10 días después. 10 días después. Y fue senador. No sé. Nadie actuó con mucha celeridad. Líder. En realidad, si mal no recuerdo, la agresión a los muchachos en Iguala fue un sábado. Yo llegué a Iguala el lunes muy temprano y me tocó la conferencia de prensa que ofreció el alcalde todavía, José Luis Abarca, con su señora esposa a un lado. Leyó un documento que, según me contaron, le escribió un diputado federal, Sebastián de la Rosa, si mal no recuerdo. Sí, perredista. Perredista de la corriente Nueva Izquierda, y salió tan tranquilamente. Habría que preguntarle, y ahí fue cuando se dio a la fuga. Habría que preguntarle, ahora que está muy parlanchín, al exgobernador Ángel Aguirre Rivero, por qué dejó ir su procurador Iñaki Blanco a este personaje que ya en ese momento, que ya en esas horas estaba señalado. Que están citados para declarar. Y la pregunta ahí, con todo lo que sabemos y lo que hay, ¿debería ser ya encarcelado, procesado Jesús Murillo Karam? Va a ser, no hay la menor duda. Y de hecho... ¿Encarcelado? ¿Por qué sale a medios? Tiene que ser, es el responsable. ¿Por qué sale a medios? Que es lo que planteaba Ernesto. Él ya está deslindando responsabilidades en el discurso, yo lo escuché con atención, y está prácticamente diciendo, a ver, lo que a mí me mostró Tomás Herón, yo lo vi que era impecable. Pero si hay algo más, pues es bronca de Tomás Herón, ¿no? Es decir, él ya salió a decir, a ver, lo que yo vi, lo que yo tuve en mi mano, que no era mi responsabilidad, sino el fiscal responsable, que es Tomás Herón, ¿no? Entonces, otra vez el hilo por lo más delgado. Lo que pasa que este gobierno, pues la fiscalía, el doctor Hertz, va a actuar contra todos ellos por complicidad, omisión, ¿no? Murillo también dijo una joya, una cosa que es un monumento al cinismo, ¿no? Eso de que no todos los testimonios fueron obtenidos con tortura. O algo así, ¿no? Sí, claro, o sea, es decir, ellos violentaron el debido proceso, por el cual ahora dicen que están soltando el juez a todos los involucrados, los policías que participaron y demás, que ha causado malestar en este gobierno. Entonces no puede quedar impune en este gobierno, ¿no? Yo sí creo que Murillo Karam y Tomás Herón van a proceso y van a terminar siendo responsables por complicidad, fabricación de delitos, encubrimiento y todo lo que se le acumule, porque sí son responsables, Julio.
Por supuesto, las evidencias muestran que son Sí. responsables. Yo creo que tienen ahí una responsabilidad flagrante con el cargo que tenían. Y lo que espero no solamente es que puedan ser juzgados, sino que nos digan en dónde están los 43. Que están buscando ya en otro lugar, ya no solamente en Cocula, en un giro también hasta geográfico de buscar en otros Están lugares. hablando de Tepecuacuilco, ¿no? Ujú. Si ponemos 2 puntos en un mapa, Ujú. en un punto está Iguala, en el otro está Huitzuco de los Figueroa, no sé si Ujú, les dice algo el ujú, apellido. Y en medio está Tepecuacuilco. Que siempre se habló de Huitzuco de los Figueroa como uno de los puntos Bueno, clave. porque hubo participación, y Ujú. eso ya aprobada, de Policía Ujú. Municipal de Huitzuco Ujú. en la desaparición de los jóvenes, ¿no? A raíz de la desaparición de los 43, emergió también un movimiento que encontró cobertura en la presencia ahí de gente manifestándose y de muchos reporteros que anduvimos por esos lugares, de familiares de muchísimas personas desaparecidas en toda esa zona de centro del norte del estado de Guerrero, ¿no? Cuando uno hablaba con los familiares de los desaparecidos de Huitzuco, por ejemplo, siempre decían cosas como, pues es que no sé por qué no han investigado aquí a la familia más poderosa, aquí no hay una hoja que se mueva sin el permiso de los Figueroa, ¿no? Claro. Tendría que dar a conocer el gobierno de López Obrador los partes militares, ¿no? Ellos tenían vigilancia de la zona por todo lo que Claro. implicaba, zona de crimen organizado, zona de amapola, zona de drogas. Había vigilancia, ellos están físicamente en la escena. Entonces hay que hacer público eso. Yo entiendo que el presidente tiene una relación con el ejército, con la Marina especial, para convencerlos de que vamos por el camino correcto y que se porten bien ya. Pero en este caso concreto, que es un agravio a la sociedad, la desaparición, secuestro y desaparición de los 43 normalistas, tenemos que conocer toda la información. Ahí no puede haber ocultamiento, aún que sea involucrado el ejército en los delitos. Porque esa es otra de las vertientes que muchos en la sociedad creemos que los militares tuvieron que ver en la desaparición de los estudiantes. Sí, hay encubrimiento por parte del ejército. Por lo menos, Mínimamente. por lo menos. Mínimamente. Y es Secretaría de la Defensa Nacional, por más que nos están diciendo que aquí ya cambió y que sí está abierto, es prácticamente el caso de Ayotzinapa. Me parece imposible la desaparición de los estudiantes sin la complicidad de las Fuerzas Armadas, que además me parece que el mando y ese batallón de infantería que estaba ahí, ¿no? Fue una traición casi a la patria, viejo. Porque abandonaron a los chavos, Claro. les estaban gritando. Sí. Los regañaron en un consultorio en el que estuvieron algunos de ellos que se fueron a refugiar. No, o sea, no es un asunto menor. Ellos pasaban reporte. Arriba, la estructura militar es impecable. Igual. La comunicación. Por es eso, decir, el secretario de la Defensa en el sexenio pasado debería de ser llamado a cuentas. Claro, y además, o sea, mira, el secretario de la Defensa, el actual, otra vez vuelvo al tema de la Secretaría de Gobernación. Ajá. ¿No? O sea, el papel del secretario de Gobernación Osorio Chong con el secretario de la Defensa actual, claro que tenía el reporte. ¿Por qué tardó 10 días? ¿No? Y actual secretario de la Defensa va a ser un desafío y realmente no es menor si llevan a cuentas al secretario de la Defensa. Además, el supersecretario Osorio Chong, porque no solamente tenía en sus manos la política interna, tenía toda la policía bajo su dirección. Es decir, la que le quitaron ahorita. Tenía los órganos de inteligencia civiles, tenía los órganos de inteligencia militares, y toda la policía federal. Es decir, tenía todo el poder. En consecuencia, yo coincido contigo, Ernesto, él supo todo lo que estaba pasando al momento. Oye, eres mando, fíjate, la Secretaría de Gobernación tenía de la gente que trabajaba asignada para la Secretaría de Gobernación, si eran 80,000,
60,000 trabajaban en seguridad, ¿no? Y además tenía la policía. ¿El CISEN? Tenía todo. Era una supersecretaría. Sí, Una realmente, supersecretaría realmente. Que ya ahorita quedó prácticamente desmantelada esa secretaría. No, que tiene sus asegúnes. A mí me parece que hay cosas que valen la pena, pero eso ya es otro tema. Mi punto es, Osorio Chong también tiene que ser llamado a cuentas. Osorio Chong. Hago un pequeño breviario, un paréntesis, solamente para informar que han detenido ya a los 2 presuntos responsables del robo millonario a la tienda de la Casa de Moneda en Paseo de la Reforma. Según los nombres dados a conocer, son Eduardo Cruz Colín y Armando Salazar Quintero. ¿Con todo y monedas, Eso, Julio? ¿Perdón? ¿Con todo y las monedas o esas ya no? No tengo el reporte, solo llegó esto de parte de David Santiago, reportero del Grupo Radio Centro. Lo inmediato es esto, la detención de ellos con sus nombres. Ya iremos viendo, a ver si no pasa un como Chen Li Yegon, que de pronto aparezcan con que no, pues eran o la mitad solamente, o que eran centenarios de chocolate forrados de orito, los que regresen ahora. Oye, que luego sucede por ahí algunos unos chocolates o unos centenarios. Arturo Cano, ¿tendrá el presidente López Obrador la fuerza institucional? ¿Será el momento histórico para ir a fondo en casos como el de Ayotzinapa y la vinculación de las Fuerzas Armadas, si tomamos en cuenta que la base de apoyo más fuerte hoy del presidente López Obrador son justamente esas Fuerzas Armadas? Yo creo que tendrá que hacerlo, porque además de esa base de apoyo tiene los 30 millones de votos y tiene depositadas en él la confianza de muchísima gente que votó el año pasado, precisamente por su oferta de combate a la corrupción y de poner fin a la impunidad. Entonces, digamos, si no tiene esa fuerza en este momento en que está arrancando su gobierno, en que tiene la mayor popularidad, o que la popularidad no ha sido tocada, pues no veo cuándo, ¿no? Hacerlo en otro momento. Y bueno, pues mientras tanto vemos a la oposición proponiéndonos un regreso al sexenio de Echeverría, o ya si nos ponemos generosos al 2006, ¿no? Uh-huh. Veía que Vicente Fox ha lanzado algunos de sus habituales ataques llenos de faltas de ortografía contra el presidente López Obrador, acompañado de un video de Hugo Chávez, ¿no? Uh-huh. O sea, como que esa película ya la vimos, ¿no? Uh-huh. Pero ¿por qué piensan que ahora les va a funcionar? ¿Es fuerte este ataque que se está armando, Miguel Vadillo, o crees que sea otra caricatura de estos opositores? Sí. Yo me inclino hacia esa parte. ¿Sí? Yo creo que sigue siendo una caricatura. Fox lo es, Calderón se suma a esto, por supuesto, tratando de crear un partido que no ha podido reunirla, no ha podido con este reto que se ha impuesto, el de su esposa, y todos los demás, ¿no? Ya lo decíamos del PAN, ya decíamos del PRD, no les veo ese tamaño. ¿Qué es la parte más peligrosa que yo observo? El grupo empresarial, ¿no? Porque hay mucho dinero, ¿no? Financiamiento, vemos esto de Mexicanos contra la Corrupción, es parte de este financiamiento empresarial para hacer investigaciones periodísticas a modo, dirigidas estrictamente, está metido, bueno, lo decía el mismo Darío en la entrevista que le hiciste, ¿no? Son muchos empresarios que están soltando dinero para esta campaña, para estos. Y yo diría, qué bueno que estén investigando, Julio, porque cuando investigamos los periodistas, pues descubrimos cosas. Si hay algo que está mal, que se corrija, ya que no quede en la impunidad. Es parte del periodismo, ¿no? No estoy de acuerdo en la forma, en el fondo, pero si investigan, pues que descubran todo más. Tú decías que ¿por qué no investigan a Claudio X? Bueno, pues hagamos los otros periodistas, ¿no? Ellos no lo van a hacer por razones obvias, pero podemos hacerlos todos los demás, ¿no? Hay que descubrir a todo este grupo empresarial de ultraderecha que está atrás de toda esta confabulación para evitar que este país siga cambiando, ¿no? Que el gobierno que encabeza López Obrador está conduciendo y que tiene un fuerte compromiso social. De ahí que un poco lo que decía Arturo, yo sí creo que el presidente va a ir al fondo en el caso de los 43. No veo al presidente López Obrador engañando a los padres de los estudiantes y a la sociedad en su conjunto.
Ernesto. Ha hecho un compromiso público muchas veces, además, el presidente. Sí, sí. Mira, yo tengo esperanza en que sepamos que abra realmente las puertas López Obrador para que se llegue hasta las últimas consecuencias. No creo que va a tocar a Cienfuegos o a, no sé si a Murillo Karam o no. Ojalá se abriera la investigación justa, ¿no?, y adecuada contra ellos. No creo que sí hay muchos enemigos y que sí tiene un frente de batalla. Es la parte que yo no creo que es peccata minuta. Creo que sí es un grupo poderoso, no de partidos políticos, sino de esta red empresarial, y lo hemos estado investigando y estamos sacando más información que lo vamos a sacar, pero no, es un grupo poderosísimo y que tiene mucho recurso. Este caso, como mencionabas otra vez, de Claudio X o Mexicanos contra la Corrupción, que mira, es más bien, me parece que es, aquí lo traslado al ámbito, por ejemplo, de los medios de comunicación y del gremio periodístico, ¿no? Tienes toda una camada de nuevos periodistas que no tienen una formación política o que no son cuadros políticos. Por eso pueden hacer un trabajo en una organización que, aunque no, bueno, pues es que Claudio X está haciendo su cosa ya, pero nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Hay dinero, ¿no, Ernesto? Pero sí son de caricatura Fox y Calderón con lo que están haciendo, y el gigoló de Peña Nieto, ¿no? O sea, tú ves si esta parte... Fox, eso digo que van a inventar a otro. Sí, tienen que buscar a alguien más, ¿no? Bueno, también es de caricatura, el de la Coparmex, pues digo. Sí. Sinceramente, con todos sus planteamientos locuaces, ¿no? Se parece a Fox un poco, ¿no? El tumbaburros, mientras entonces. Conversábamos, un colega me mandó un mensaje en el que me dice, porque él participó, que Mexicanos contra la Corrupción nunca quiso publicar un reportaje que terminaron, incluso con videos, sobre las propiedades de Vicente Fox. Eso es cierto, claro, ¿no? Claro. Me recordó. Efectivamente. Aquí está el primer... Raúl Olmos fue quien hizo esa investigación, creo que fue quien no le publicaron el trabajo, se hizo luego el libro, pero desde luego, un trabajo sobre propiedades de Vicente Fox que no se quiso publicar. Y a mí me queda claro que Raúl Olmos, por ejemplo, ha tenido que pelear ahí adentro para que pueda hacer su trabajo. Y mira, yo quisiera cerrar con esa parte aquí de, en la página de Mexicanos contra la Corrupción, está una nota que está del 23 de septiembre que dice Santa Lucía en defensa del derecho de amparo, ¿no? Y dice, de revocarse dicha suspensión se lesionaría gravemente el derecho al medio ambiente sano, la integridad y estabilidad de las personas que viven en las zonas aledañas a Santa Lucía. Uh-huh. Bueno, y en Texcoco, camaradas, y Texcoco, uh-huh. O sea, esa es la parte que es un trabajo selectivo. ¿Por qué no hicieron un trabajo sobre una estafa 38 veces más grande que la estafa maestra? Guardemos energía, información y pasión para la siguiente mesa, que será el siguiente miércoles. Quedan emplazados. Gracias por esta oportunidad, porque el tiempo se nos ha ido. Gracias a todos. Gracias, Ernesto. Gracias Arturo. Gracias, Miguel. Gracias a todos ustedes. Mañana tenemos una mesa con Alfredo Jalife, con Rubén Luengas y con Vicente Serrano. Y antes de eso va a estar por aquí Vietnica Batres, coordinadora de información del sur de Guerrero, para hablar sobre Ayotzinapa y sobre estos asuntos mañana que se cumplen 5 años de la desaparición de los 43 jóvenes. Gracias, buenas tardes.